Bueno, es una alegría muy inmensa este encuentro con Pilar Cuevas, una gran amiga eh, con la que hemos compartido espacios en la maestría de Innovaciones Sociales en Educación y soñándonos cambios muy profundos alrededor de lo educativo. Entonces, ha sido un placer. Estos programas ya vienen caminando hace ya un tiempo y han tenido un arco muy bello de experiencias y de iniciativas en América Latina. Empezamos un poquito como a hablar de la educación integral, un poquito de feminismos y género, la parte de las tecnologías y las apropiaciones creativas como del hacktivismo, que le llaman un poco teóricamente a esa modalidad de apropiación creativa con las tecnologías. También ha habido un poquito de educación para la paz, culturas de paz, todo el tema que tiene que ver con comunicación no violenta, mediación no conflictos. También hemos hablado con personas muy cercanas a la parte de la agroecología, la permacultura, personas que ya vienen andando con sus proyectos en los territorios en Colombia, en América Latina, también tratando de fomentar proyectos independientes educativos que ligan un poquito la educación holística, la educación ancestral, el trabajo con comunidades y sobre todo dando como unas modalidades como diferentes de educación. Entonces, en la pandemia surgió esta iniciativa de la Universidad del Futuro, que es una red de redes, es un movimiento de movimientos que busca tejer una nueva institucionalidad educativa, descentralizando un poco la función del maestro y dándole la oportunidad a que las experiencias, las personas en diferentes territorios sean parte de la red educativa, pensando la educación como una red de experiencias de temas muy diferentes a los que se abordan en la escuela, sino como tratando de tejer un poco los movimientos sociales y las personas que están dando como visos de nuevas modalidades de estilos de vida, de educación, de construcción de conocimiento y sobre todo de amistad. Estos programas sobre todo es un llamado a construcción de la amistad y de fortalecimiento de la comunicación digital, trascendiendo un poquito nuestros usos individuales de las redes, buscando crear ese calorcito humano que tanto nos hace falta y que tanto buscamos en educación. Y entonces por eso el llamado como a, antes de crear esa institucionalidad, pues tengo que empezar a actualizar con las personas que están haciendo, cómo lo están haciendo, empezar a tejer un poquito como los puntos en común y cómo a futuro el sueño que hay detrás de esta iniciativa es que podamos crear realmente como una red, una plataforma transfronteriza de conocimiento donde la gente puedan usar estas redes, pero también en algunos momentos también hacer la posibilidad de una escuela nómada, de poder viajar a los territorios, hacer residencias en los lugares, dándole un poquito a lo que Arturo Escobar también habla de la relocalización, como un concepto del diseño de nuevas perspectivas de innovación educativa y social. Entonces yo creo que esa la relocalización es muy bello porque es pensar el tema de las bioregiones, es un tema de pensar un poco la importancia de fortalecer el sur global, de las redes en América Latina, de contenidos en habla hispana que fomenten, digámoslo, y que inspiren a más personas el sentido de agencia, porque pues como hablamos con personas con experiencias, con sentidos de vida, con profundidad, entonces la gente va empezando también a notar las ganas de participar y de empezar a co-crear pues con estas personas con las que estamos invitando a conversar. Entonces, bienvenida Pilar a conversar en este Gracias. encuentro. Me siento muy honrado de que estés acá y me alegra mucho de verte de nuevo. Pues Andrés, gracias. Quisiera decir, bueno, primero saludar a esta iniciativa. Tú sabes que cada vez que puedo me conecto al último programa y he escuchado cosas maravillosas, ¿no? Con las cuales conecto, compartimos. Entonces, este es un horizonte común. El diálogo de hoy, entiendo, pues va a atravesar todo lo que es la experiencia de la Universidad de la Tierra y la Memoria Orlando Fals Borda,
pero seguramente pues con también estas apuestas personales muy, muy ligadas a mi trayectoria o contribución desde la educación popular y más recientemente desde todo un pensar desde las pedagogías emancipatorias, decoloniales, las memorias decoloniales, entonces, pero muy claro, muy centrada en esto que llamamos la Universidad de la Tierra y la Memoria Orlando Falsborda. Claro, qué alegría todo lo que cuentas y que podamos cruzar esas perspectivas para irnos nutriendo y bueno, en esa experiencia, siempre con todos los participantes, Pilares, hacemos un poquito la integración un poco del pasado como primer hecho educativo, porque sabemos que esa integración pues permite a las personas mayor claridad y de perspectiva de futuro. Entonces, pues me gustaría que nos compartieras un relato de cómo han sido tus experiencias formativas, tus Okay. ambientes de aprendizaje y si de pronto viéramos algunos patrones que en el trayectar de la vida podamos ver como cualidades importantes para imaginar la educación en el siglo XXI, que lo que buscamos es a veces preguntar esto es porque cuando hacemos conciencia de nuestra formación, de nuestros aprendizajes en la vida, pues eso conecta mucho con el futuro, porque eso es lo que realmente, pues, se atestigua en nuestra corporalidad, se atestigua en nuestra gestualidad, se atestigua en nuestros estilos, en lo que estamos pensando, y eso hay que cuidarlo, y eso hay que seguirlo cultivando como un rastro muy bonito y una semilla muy potente de lo que podría seguirse cultivando y por lo menos expandiéndose a muchas más personas. Entonces te invito a un diálogo así de autobiografía Gracias. pedagógica para que conectemos ahí con lo personal y luego iremos más adelante a hablar de otras cosas. Vale, eh, de acuerdo. Bueno, sin embargo, quisiera como un poco romper el formato en el sentido de decir en primera instancia que este proyecto, porque me pienso en colectivo y más cuando también se miran estas experiencias como la Universidad de la Tierra. Decir que aquí son varias voces. En realidad debería estar acá con nosotros también Aura Mora, que es cofundadora, como casi artífice de este proyecto, la misma Virgelina Chará, Oscar Tibaduiza, bueno, Sonia, varios, Arturo Grueso, varios colegas que están allí y que harían parte de este pensarnos en colectivo. Entonces, yo diría en primera instancia esa raíz desde la educación popular durante ya décadas, ya realmente décadas. Esta es como toda una apuesta y yo creo que por eso conecta también con este horizonte de la Universidad de la Tierra, toda esta apuesta por una educación liberadora, ¿no? Como se decía en los años 80, muy con Paulo Freire. Yo creería que la Universidad de la Tierra es hija también de estas apuestas liberadoras, emancipatorias, críticas. Y entonces ahí empieza como todo un recorrido, ¿no? Pero es un recorrido que es bien interesante y es bien interesante porque aunque Paulo Freire y Orlando Falsborda parece que nunca se encontraron como tal, todas estas corrientes estaban muy de la mano. Entonces realmente se hacía educación popular, pero se hacía investigación, acción participativa y en mi caso con mucha fuerza todo lo que son los procesos de reconstrucción crítica de la memoria colectiva. Entonces hay un trasegar aquí que va a confluir pues en esta narrativa que tú me invitas, va a confluir con bastante fuerza en lo que va a ser el doctorado que hice en estudios culturales latinoamericanos con la Universidad Andina. Y esto por la apertura de particularmente ese programa de poder como revisar a fondo lo que habían sido y son estas trayectorias, particularmente en mi apuesta sobre la contribución de la memoria colectiva al pensamiento latinoamericano. Entonces dijéramos como que con ese maletín de viaje es que yo también
llego a la Universidad de la Tierra de manera más reciente, ¿no? Porque esta surge en plena pandemia, es decir, en el 2020, abril 2020, se crea la Universidad de la Tierra, muy siguiendo un poco los pasos de la Universidad de la Tierra de México, y como parte de un seminario que las colegas que acabo de citar, en especial Laura Mora, estaba como gestionando, participando. Entonces, como que nace muy bien con este apellido, dijéramos, propio, como es tomar el pensamiento de Orlando Falsborg. Sí. Tú me vas como diciendo en dónde Bueno, podemos no, hacer muy interesante acentos. para iniciar ese contexto. ¿Qué cosas más nos puedes decir de ti, de tus experiencias de aprendizaje que hayan sido transformadoras? Un poquito más atrás, si quieres ir también, para mirar a ver cómo podemos empezar a tejer pues ese palimpsesto de la educación del futuro. ¿Qué otros patrones Sí, ves en tu propia formación que tú creas como esenciales para fundar lo nuevo? ya, ya. Bueno, yo, ¿qué te diría? Siempre he sido de frontera, ¿no? Y creo en la frontera. La frontera quiere decir esas fisuras que muchas veces compartimos, que estamos en un lugar y estamos por fuera de estos lugares, porque esas fronteras son como la fisura, lo que permite ver la novedad, ¿sí? Entonces la educación popular pues era fundamentalmente en su discurso fundacional es eso, ¿no? Es una fisura con respecto al modelo de universidad, bueno, y su crítica al funcionalismo, al modelo de sociedad, etcétera, y separaba fundamentalmente de los movimientos y las organizaciones sociales, ¿no? A mí me parece que ahí podría tejerse, sacarse un hilito para ir tejiendo, es decir, la educación en este horizonte, como lo es para la Universidad de la Tierra, no se ancla en una institucionalidad, llamémoslo estática, establecida, sino más bien yo empezaría a pensar que es en la construcción de nuevas institucionalidades. Eso me parece un elemento. Otro que podríamos intersectar desde esta componente también de educación popular es la idea de un repensarnos el sentido de la educación, es decir, empezar a colocar sentidos de educación. A mí me resulta más fácil sentidos de pedagogía o de pedagogías, porque ya desde ahí uno puede desinstitucionalizar y yo creo, es decir, si la reflexión sigue siendo por una educación del futuro, del siglo XXI, etcétera, yo sí empezaría o me inquietaría más bien proponer, me inquietaría lanzar un poco la idea de desinstitucionalizar para empezar a ver estos múltiples saberes, conocimientos que se tejen y que podrían dar cuenta de pedagogías. En eso insistió siempre la educación popular de la cual hago parte, pues antes de educación popular no tengo tanto recuerdo porque es que yo junté lo que era la práctica de alfabetización, ¿no es cierto?, con la educación popular. Eso era muy, ¿qué decirte? Bien interesante, porque uno tenía eso en el bachillerato de esa época y esta alfabetización, yo quedé súper ligada a ella, sobre todo en la gran pregunta por cómo aprende, no sé si a leer, yo creo que era como a leer el mundo, como decía Freire, los adultos, y de ahí en adelante yo seguí 15 años más alfabetizando, todas las noches, o sea, entonces mi vida está realmente muy mediada por ello, pero entonces ya no es una alfabetización convencional, sino que empieza a ser desde este horizonte liberador, ¿no? Entonces, como por allí está lo más sensible, ¿no?
Me gustaría que Eh, profundizáramos un poquito más, Pilar, en los aportes de Falsborda y de Freire a la educación en estos momentos. ¿Cuál serían como lo principal que podríamos, para nutrir esta conversación, qué elementos sí, surgen? me parece claro ir al fondo, ¿no? De todas maneras, bueno, Falsborda y Freire tienen sus propias particularidades, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera, yo diría, empiezan o podría uno ponerlos a dialogar o en confluencia. Pero para mí fundamentalmente de por qué se habla para todo este contexto de pedagogías críticas, es decir, qué las hace pedagogías críticas, y esto en toda América Latina, ¿no? O qué hace que se hable de reconstrucciones críticas de la historia. Yo creo que tiene dos componentes que te mencionaba. Uno, que era la crítica al modelo capitalista desarrollista de ese momento, ¿no? Y eso no era simple, eso era un debate con todas las teorías dependentistas, y acá Freire, de hecho por eso también, por esa gran crítica sale al exilio y todo ello. Entonces era una gran crítica a ello, y era una gran crítica al modelo convencional de la educación, ¿sí? Falsborda por su parte también, o sea, Falsborda dice, me retiro de la universidad porque considero que es una teoría que está absolutamente por fuera de explicar la realidad, ¿no? Y él dura como 12, 18 años, no recuerdo ahorita cuántos, y regresa, ¿no? Entonces, yo creo que la mayor contribución es haber tanto cuestionado los modelos convencionales de sociedad, que es un poco lo que yo veo que hoy estamos haciendo, incluso con mayor hondura, pero también sacar como de la educación, ¿sí? De estos modelos históricamente, y uno podría decir, y en eso Freire no pierde validez hasta el día de hoy, sacarlos de estos modelos, no solamente memorísticos, sino todo lo que eso conlleva a nivel de la ética y la estética, de cuerpos disciplinados, rígidos, con muchos miedos, llenos de miedo, y en eso es la educación hoy en día está absolutamente latente, ¿no? Entonces, pero ese fue esa gran contribución. Y de Falsborda, me parece que fue un llamado a decir, necesitamos pensar una ciencia propia, ¿no? Yo también he repensado un poco esto de ciencia propia, porque pues Falsborda en ese momento no dejaba de anclarla de todas maneras a esa mirada rigurosa de los métodos científicos, pero volcada a la voz de los actores regionales. Entonces, ¿qué es la ciencia propia para Falsborda en ese momento? Era decir, no es posible que el conocimiento sea como un privilegio europeo. Y él hablaba de colonialismo intelectual por eso. Se necesita, dijéramos, que estas historias se vuelvan historias regionales e historias contadas por sus actores, y que desde allí empecemos a observar unas historias no necesariamente eurocéntricas. Entonces, fíjate que empieza ahí estos pinitos del debate, ¿no? Y De, bueno, hablando un poquito de la Universidad de la Tierra, tú dijiste que había surgido en el 2020. Eh, ¿A favor de qué está la Universidad de la Tierra? ¿Qué le está apostando? ¿Cuál es como su horizonte como de acción política y colectiva que la hace diferente como a las cosas que tenemos en nuestras instituciones actuales? sí, bueno, aquí necesitaría esa voz colectiva que te dije, pero voy a hablar desde lo que conozco, ¿no? Eh, este es un espacio que no hay que pensarlo como con las paredes, ¿no? De una universidad, porque en realidad la Universidad de la Tierra, que se inspira en esta experiencia mexicana y en todo un seminario sobre horizontes políticos en América Latina, más allá del capitalismo, más allá del patriarcado, más allá de todos estos componentes, en realidad empieza a visualizar
una universidad que yo creo que la estamos colocando en los diálogos más en clave de pluriversidad, Ujú, constituida por una red de colectivos, ¿sí? Red de colectivos, de organizaciones, de movimientos sociales a nivel incluso latinoamericano. mm, Entonces, cuando uno imagina la Universidad de la Tierra, hay que verla es como esa gran red, ¿no es cierto?, de tejido y de conexiones con apuestas comunes en un horizonte político, ¿no es cierto?, en un horizonte pedagógico, etcétera. Y entonces ahí, por ejemplo, tú puedes encontrar a la Unión de Costureros, puedes encontrar al grupo de arte sin pausa, al centro de formación e investigación en el tema de comunicaciones, encuentras el colectivo Memoriante, sí, entonces son colectivos, ¿no es cierto?, que se nutren y que empiezan a plantear la necesidad de aulas vivas, ¿no? Yo creo que eso conecta muy bien para esto de la universidad del futuro, que, mm, que ya está siendo así como si pensáramos y habláramos en quechua, diríamos que el ser siendo, ¿no? Yo mm, creo que ya estamos en ese ser siendo, que esa universidad del futuro ya es. Y entonces estas aulas vivas es pensarnos más allá de las estructuras y más bien ancladas en los saberes, en la fuerza de los saberes de cada organización y cómo esos saberes aportan, ¿no es cierto?, en la comprensión de la vida y en el hacer de la vida. De hecho, la unión de costureros, pues es un hacer, ¿no? Si mm, tú allí, pues vas a coser, ¿no? Y vas a hablar y vas a construir conocimiento y desde ahí vas a sanar también tus memorias, lo que tengas que sanar o lo que la persona tenga que sanar. Entonces, es por allí, Andrés, estas grandes apuestas. qué Que, alegría, porque es que se hace muy necesario hoy en día. Hay una resonancia muy fuerte de lo que me estás contando de la Universidad de la Tierra con este intento de construcción, porque busca también descentralizar la autoridad docente, pensarnos más la localización de la educación y pensarnos también las prácticas y las visiones de mundo que se vienen construyendo por diferentes actores y empezarnos a construir como esa huerta colectiva. Eso yo lo siento como una huerta muy bonita y en esa huerta se puede pensar también como en términos culinarios como una gran cocina de muchos ingredientes, pero que van a tener el sabor todos juntos compartiendo como su propia particularidad. Porque a veces esos colectivos, por ejemplo, de los que están trabajando con los temas de la sanación, el mundo interior y todo esto, a veces no dialogan con los que están trabajando la apropiación de las tecnologías o no están dialogando con los feminismos o con los géneros. Y lo bonito es como poder, como retomando un poco la expresión de Hugo Semmelmann de orquestación de los lenguajes en América Latina, esa gran metáfora que nos dejó por los años 2000 a nosotros como algo que él estaba iniciando como pregunta y con los doctorados que él estaba buscando empezar a que florecieran del IPECAL en América Latina, había una intención muy grande por las metáforas de América Latina. Y también con Arturo Escobar también ha habido también una gran cercanía para descubrir un poco esa presencia de ese conocimiento, de esas prácticas, de esos saberes que son múltiples, que son muy ricos y que enriquecen el buen vivir de las comunidades y de las historias de las nuevas generaciones que están sedientas de un conocimiento más profundo, más compasivo, más sanador, más transformador. Entonces, sabemos que para dar esos inicios de esa educación, pues requerimos ese concierto, esa orquestación, como llamaba Huguito, y que no la podemos hacer solos. Entonces es muy, muy interesante en estas universidades que están surgiendo, en estos proyectos educativos, las alianzas, los encuentros, mantener la particularidad, pero también poder en algunos momentos participar en algunos escenarios de construcción política. Y yo siento que esa construcción política va a ser tan importante porque va a ser como los referentes para que los jóvenes
como que empiecen a notar y apostarle y a darle un poco de credibilidad y de sostén a estas iniciativas que están naciendo, que son atractores de futuro, que son experiencias muy profundas, en el sentido de que permiten como la posibilidad de soñarnos una red de educación por todo el mundo y donde podamos nosotros ser estudiantes y profesores. Es que es lo bonito que primero eso debería ser para nosotros y así es que la Universidad del Futuro también se la viene soñando y es como que inicialmente tiene que haber como una alegría muy profunda de lo que estamos haciendo para generar una confianza, porque normalmente muchos de los proyectos a veces que los estatutos, que las misiones, que cree la página web y como que van más adelante y de las ambiciones y no se crea el asiento que permite que lo colectivo florezca mejor, que es por lo menos lo que yo me he dado cuenta en mi experiencia de vida, pues las conversaciones, empezar como por ver, conversar y tener una frecuencia de conversación que permita pues nutrir un grupo, una comunidad pequeña que vaya un poco orientando y vaya lanzando un poco así como las posibilidades de articulación con otras iniciativas. Yo lo que he visto en esto que he estado haciendo, en lo que llevo ya vamos para 50 programas y ver la gente como lo conectada también como con la reflexión, es que me ha parecido muy interesante en esto de la conversación, hablar un poco de lo personal, de lo colectivo y de lo ya más grande, lo político. Siempre como esa estructura de conversación me ha parecido fascinante porque en lo personal aparecen como cosas por lo menos en mí apareció el autodidactismo, apareció un poquito como mis abuelos, aparecieron como los espacios con mis amigos y aparece como unos ecosistemas culturales muy formativos. Ya después repasamos en el segundo momento como las experiencias colectivas o comunitarias que también han dado como semblante a lo que hacemos actualmente y ahí recogemos un poquito también la capacidad de agencia, de liderazgo que hemos tenido. Y ya pues también en la parte final de la conversación nos hemos enfocado mucho a pensarnos eso de América Latina y de que un poquito dar como algunas pistas acerca de aquellas posibilidades también de construcción así pues de más largo alcance. Entonces ha sido muy bonito y me llama mucho la atención también lo de la Universidad de la Tierra, me parece encantador que esté ahí. Me llama la atención también, hay una pregunta que me he estado haciendo por estos días y es también, me gustaría preguntártela a ti, también como persona, no tanto como integrante de la Universidad de la Tierra, sino como a Pilar. ¿Cómo ves tú desde esos ejercicios de memoria, de reconstrucción de memoria histórica, qué papel podríamos jugar los maestros en la articulación de lo que en la Comisión de la Verdad está empezando a salir y cómo podemos empezar a introducir estos materiales, no de la misma manera como han introducido las ciencias sociales en los colegios y la historia, que a veces es como muy informativa, sino como a partir de qué metodologías podríamos relacionarnos con la memoria, con esas memorias de dolor que tenemos como colombianos. Una pregunta que me estoy haciendo después de ver al Pacho de Rux haciendo como la presentación del informe, de ver a algunos amigos que me preguntan que ve esto hay que prestarle bolas porque pues esto hay que continuarlo y hay que darle como fuerza. ¿Cómo ves tú a nivel pedagógico y de estas pedagogías críticas y creativas como para acercarnos a eso, Pilar? Me gustaría de pronto escuchar tu voz ahí. Gracias. Bueno, pero quisiera no dejar un hilito Ah, suelto no, claro. que señalaste, que a mí me parece bien interesante. Eh, Esto de las distintas voces de lo que decía Hugo Semmelman. Sí, mira que por estos días, el miércoles, tuvimos la luna llena, ¿no? Y también hemos estado muy próximos, muy cercanos a todo lo que es la preparación de los alimentos, muy desde la tradición afro, con virgelina. Y no quiero dejarlo suelto, ¿por qué? Porque es que me parece que para que exista ese diálogo, quizás nos hace falta, y todo esto pueden ser puentes para esa conversación, esa comprensión de lo social quizás mucho más abierta.
¿no? Mm. Porque yo te pregunto, es decir, ¿en qué momento perdimos la conexión con el cosmos, con las lunas llenas, con las estrellas, con el universo? Cuando era la guía, realmente era la guía en los pueblos ancestrales de Abya Yala para todo, ¿no es cierto? Los ciclos vitales, ¿no? El respeto por esos ciclos vitales. Entonces, a mí me parece que, y esto es algo que también en la Universidad de la Tierra se conversa mucho, esta idea de la cosmoexistencia, ¿no? Entonces, sí creería que en la medida en que, claro, uno pueda ir ampliando estas miradas, bueno, ¿cómo se dialoga con las tecnologías, por ejemplo? ¿Sí? Entonces aquí ya hay unos horizontes también, diríamos, nuevos y distintos. Decirte que en ese sentido, la Universidad de la Tierra se define como una universidad antihegemónica. Ahí está rodando este concepto. Yo creo que en parte sí, pero en parte no es totalmente contra algo, no es anti algo, porque eso le quitaría pues quizás este nutriente tan poderoso que es construir unas formas del saber, quizás muy ancladas a estas filosofías o pensamientos ancestrales andinos. Entonces me parece que no es solo contra, aunque hay, pues ahí hay toda una reflexión, sino esto que emerge de lo propio también. Hmm. Sí, pero eso propio en el buen, no en un sentido cerrado, ¿no? En un sentido abierto. Eh, pues, que me conoces porque hemos tomado varias veces cafecito, bueno, Hmm. conversado cuando estuvimos también un poco más cerca. Yo sí creo que hay un tema molecular, ¿no? O sea, de lo profundo de los sujetos y los colectivos y desde la corporeidad. Esto para tratar de abonar, de Hmm. reflexionar en esa pregunta que tú hablas del tema de la memoria y de cómo en este escenario a mí también me conmovió muchísimo la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Eh, yo creo, y creo porque pues yo diría que es lo que más ya en este momento me dedico a hacer, ¿no? Y que ojalá yo espero poderlo hacer plenamente un poco más adelante, y es cómo tratar de indagar o autoindagar desde lo corposensorial, desde Hmm. toda la dimensión del cuerpo molecular, dijéramos, de ir incluso a nuestras propias células, ¿no es cierto? Cómo trabajar desde allí las distintas memorias, ¿no? Memorias de violencia, memorias de gozo, memorias de felicidad, o sea, es todas esas distintas memorias. Ahí también están las memorias que segregan o las memorias, en fin, todo con lo que nos hemos construido, por decirlo así, porque yo considero que en esa dimensión del cuerpo, de lo corpo sensorial, y aquí no son cuerpos individuales, aunque sí, pero son cuerpos con memorias sociales, es factible generar, pero así hondamente te puedo decir, porque no es que uno lo haga con otros para los otros, sino que uno está allí observándose, mirando sus propias memorias, y creo que desde allí es factible empezar Hmm. a generar momentos reales de sanación, ¿sí? De sanación de esas memorias. Uno dice, no, pero pues más o menos que las memorias de esto o de aquello son de otras personas. Pero mira que también ligado a la educación convencional, tenemos muchas memorias de miedos, ¿no? Tenemos muchas memorias, creo yo, con mucha fuerza de como la de autoestima, de la autoestima negada, algo así. O sea que nuestra autoestima a veces desde pequeño se construye con muchos quiebres, ¿no? Entonces a veces crecemos
con una autoestima bajita, y todo hace parte de este autoindagar en las memorias desde lo corposensorial. Ahora hay que empieza a ser clave, el ejercicio reflexivo, que se hace desde allí, ¿sí? Que no, fíjate que ya no es un ejercicio desde la racionalidad como lo entendemos convencionalmente, sino que nos atraviesa, y desde allí expresamos a partir del arte o a partir, nosotros particularmente en Memoriante, lo trabajamos mucho desde el canto. Mm. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sanar desde la palabra? También Unitierra, Universidad de la Tierra, lo trabaja mucho desde el palabreo vital, que son también formas. Y, y yo creo, es decir, que ahí son procesos de largo aliento y permanentes. Entonces, yo creo que ahí hay una contribución, ¿no? Para estos sentidos de memoria, sanación, de verdad, ¿no? De reparación. Sí. Gracias por eso, porque sí es algo clave, no solo a nivel del contenido, sino también de cómo traducir eso en experiencias que realmente toquen el alma de las personas y transformen la percepción, la sensibilidad, porque hacerlo de las mismas maneras, pues pasamos como cuando nos enseñaron la Segunda Guerra Mundial o algún tema que se volvió como contenido muy frío. Entonces, tanto que hay una mujer, creo que la hija o la nieta de Gregory Bateson, aquel personaje que trabaja mucho el tema ecológico y cibernético y un filósofo potentísimo, está trabajando un tema de los datos calientes y está trabajando como cómo empezar a trabajar como con la información a partir de una perspectiva más sistémica, pero que pase también como por lo encarnado, que no sea solamente como el dato frío, sino como darle como un contexto pues mucho más rico, mucho más sensitivo a eso que estamos aprendiendo. Y hay una gran, también le escuché también a otra persona en Estados Unidos que hizo una tesis doctoral y estaba trabajando el tema del racismo y estaba haciendo unas líneas de tiempo esquezomáticas para mirar determinados fenómenos colectivos, cómo eso estaba impregnado en nuestras propias pieles, poder hacer conciencia de eso en el cuerpo, porque pues mucho del trauma lo que hace es que congela un poco, primero distorsiona las percepciones que tenemos al nivel de lo social, lo otro que pasa es que pasa como cuando uno va por la carrera 30 y va eso atascado y no fluye las cosas, o cuando un computador se queda pensando y no fluye, entonces cuando hay trauma se queda congelado mucho de la energía vital de lo que somos. Entonces, y más allá de los traumas personales, pues hay como el racismo, ¿cierto? Como unas cosas que llevan mucho más de tiempo existiendo en la sociedad. Entonces, hay una gran preocupación y una gran intención de que más personas puedan entender y estén más informados acerca de eso, de cómo poder observar esas memorias y esos síntomas traumáticos en las vidas, que la gente se empiece a alfabetizar un poquito más sobre esos temas, porque eso, construyéndolo así, eso potenciaría mucho más el ejercicio ciudadano, la agencia colectiva, pues porque ya derretido ese hielo, ¿cierto? Pues ya hace que la autopista y pase como cuando uno tiene una buena red que pueden fluir como más datos por el internet o si la vía está más libre, pues puede fluir mejor la información, la parte corporal. Entonces como que ese dato parece una cosa menor, pero políticamente puede llevarnos a mayor creatividad, a mayor generosidad, porque es que el trauma también tiene que ver con la escasez, tiene que ver como con la red, con la contracción, como la inseguridad. Digámoslo, una de las cosas más potentes en esto, la universidad del futuro, tiene que ver con el fomento de las relaciones, pero hay una cosa bien curiosa, no podemos generar mejores relaciones sin hacer esa pesquisa por lo menos de que las personas que quieran vivir la experiencia de la experiencia formativa en un espacio como estos, debemos también tener personas que faciliten algunas experiencias que permitan descongelar aquellas, porque el trauma también lo dicen mucho, es como un mecanismo de supervivencia que tenemos cuando una situación abrumadora
pues nos rompe, pero no tenemos las capacidades ni corporales ni cognitivas para digerir eso. Entonces, la Universidad del Futuro tiene que tener una conexión muy fuerte con ese conocimiento que permita esa sanación de esos cuerpos, que permita ese trabajo con las memorias del dolor. Y yo creo que viéndolo del informe de la Comisión de la Verdad y todo eso, ahí está el dato, pero pues ya la pedagogía lo que hace es convertir eso en una experiencia, en una dinámica que permita que aflore, además de eso, como un proceso de transformación. Y la sanación en últimas, dicen pues los terapeutas, tiene que ver con la integración de ese pasado, de ponerlo en un lugar y como llevarlo a que se teja a partir de las mujeres que tú cuentas del costurero. Es una experiencia muy linda porque la metáfora del tejido también es como remendar. Cuando uno se corta también naturalmente la piel, la manera que busca para sanarse es como unirse, unirse. La integración uno lo ve en una cicatriz, pero uno lo ve también en cuando uno quiere también pasar, digámoslo, la página de procesos que han sido dolorosos para uno. Uno lo que busca es como reenmarcar eso como en otro nivel de conciencia para que eso pues no tenga ese peso tan fuerte en la vida de uno, sino como que ya lo comprenda de una manera más profunda. Entonces yo creo que eso ha sido muy importante. Recuerdo que en las clases de Uniminuto, en las maestrías, tratábamos de fomentar ese conocimiento alrededor de esas huellas del dolor, y eso a veces no es fácil de tocar porque pues ese tipo de verdad, pues normalmente la sensación de uno es como rechazarlo, pero como que tratar de traer eso. Y te cuento una experiencia bonita este semestre cuando hubo el paro armado. Imagínate, Pilar, que pues iba a ser una clase, pero los estudiantes me dijeron que querían hablar de lo que estaba sucediendo en el país, y yo pues me abría la posibilidad, y surgieron unos temas que son muy fuertes y muy difíciles, pero a la hora de la autoevaluación, ellos dijeron que les parecía que esa había sido la mejor clase. Hablaron de conflicto armado, reclutamiento forzado, minería ilegal, narcotráfico, temas que son fuertes en la Claro, agenda, claro. pues, reflexiva y política de Colombia. Y lo bonito fue también como no dejar que hablen por hablar, sino también un poquito metodologías de cómo poder abordar estos Claro, temas para que realmente puedan no solo como algo externo, sino también cómo puede eso como jalonar interiormente, pues cambios de conciencia, y fue muy bonito la experiencia. Entonces por eso pues me pregunto por ese tipo de experiencias, porque siento que ahí hay un trabajo que, como dicen mucho también, no son solo las memorias del dolor, sino las memorias como nosotros nos hemos aliviado, nos hemos claro, creado, nos hemos contentado, las memorias también del amor, las memorias de la resiliencia, las memorias del perdón, las memorias del placer, las memorias de muchas cosas que tienen, las memorias del humor, de esos momentos donde los ojos nos han brillado también, porque si paralelamente no hacemos las dos, pues se vuelve una cosa muy densa. La otra cosa que yo pienso, y tú la tocaste, y me parece importantísima retomar, tiene que ver con la música, con el arte, Pilar. Yo creo que la danza, la expresión, estas cosas tienen que tener, y creo que contigo también aprendimos mucho la ritualidad, como que independientemente de estar en algún espacio, sea el que sea, tener espacios de ritualidad, eso también como que crea un espacio de conexión que creo que en muchos de los programas que hemos venido haciendo también lo admiran y lo advierten como una potencialidad pedagógica muy poderosa, y que también eso nos conecta también con lo andino, con lo amazónico, con lo afro, con todas estas memorias de la tradición también popular de nuestro país, de maneras muy naturales, como la gente también a través del canto, del bullerengue, de prácticas expresivas, también como que contenta su alma. Eso es fundamental, porque no puede quedarse eso en una cosa como tan densa, sino que también tiene que tener como la ecualización para que lo denso y lo sutil fluyan en un espacio de ese tipo de memoria, siento yo, por experiencia, o si no, se vuelve una cosa como muy fuerte. Entonces el ritual también, en la cuál es atmósfera, clave, sí. el ambiente es clave. Sí, mira Andrés, a propósito, eh, claro, los dos hemos compartido cosas muy lindas en términos de esta ritualidad y, y yo
podría decirte por estas experiencias de trabajo de la memoria, em, que te acabo de mencionar, que lo estamos trabajando muy desde el colectivo Memoriante, pero también por una lectura que hice, tuve la oportunidad de ser lectora de un trabajo doctoral de un médico acupunturista, José Luis Cobo, y es cómo podemos empezar a incorporar como algo de la comprensión de la vida el sistema energético. Sí, es que es algo que como que es, a veces no se puede hablar ni en la ciencia social, en nada, porque como que es una cosa esotérica, es una cosa, sí, pero cuando uno lo mira desde la cosmoexistencia del mundo ancestral, en especial andino, de Abya Yala, esto es sencillamente considerar que todo está lleno de energía. Todo es energía vital. Pero la tesis, por ejemplo, doctoral, ¿qué es lo que argumentaba brevemente? No solamente el impacto del colonialismo afectó la vida en su expresión o en su física y emocional, sino en el sistema energético. Claro. Lo modificó. Y cómo también la sociedad, que el colonialismo no se aparta del modelo capitalista contemporáneo, cómo la sociedad o el modelo del capitalismo contemporáneo afecta el sistema energético. ¿Sí? Entonces, eso yo quisiera acá dejarlo casi como una gran apuesta de pensarnos, porque cuando los cuerpos están contraídos, nuestros cuerpos, porque la educación nos lleva a contraernos, ¿sí? No siempre, no todo, pero mucho, incluso, sobre todo, gran parte de la educación pública todavía, es un cuerpo cuya energía está contraída, ¿sí? Y por eso estos sistemas, si uno hace la lectura desde una mirada también energética, tú sabes o puede uno saber desde una sensibilidad que a través del cuerpo en movimiento consciente o del canto puede uno empezar a despejar esa energía. ¿Sí? Y entonces es así de sencillo. O sea, el sistema energético es parte del sistema social, general, físico, también de la naturaleza. ¿Qué, ¿Qué es lo que interrumpió la lectura del mundo cósmico? La explotación minera de la colonia. Porque lo que sucede es que ahí se cambió la organización territorial de los pueblos originarios. Entonces, esto de que construían, trazaban los ciclos desde la mirada del universo y del cosmos, lo rompe con el tiempo la minería. Entonces yo creo que es reconectar memorias, y por eso Arte Sin Pausa estuvo celebrando, digo yo celebrando, ¿sí? La luna llena el miércoles y bueno, y es como que empezar uno a decir, bueno, ¿qué pasa con las lunas llenas? ¿Qué pasa con esto? Y darle un lugar Claro, a esta dimensión también energética. claro, y empezarnos como a conectar con lo energético y con lo cósmico. Son como dos Con lo coordenadas muy sí, valiosas sí. que yo siento que el campo de la ciencia de los sociales viene ya más abierta por la experiencia de muchos de los investigadores, por practicar, además de las prácticas intelectuales también, otro tipo de expresiones, ya empiezan a escribir y a darle un poquito más de fuerza de una dimensión más integral, más cósmica, más íntima también de la vida, y eso es algo muy rico que empiece como a trasuntar un poco las experiencias pedagógicas de una manera más consciente, porque a veces se hacen, a veces en la educación infantil es muy clave cuando la maestra le canta a los niños y logra en una sala cuna pues arrullarlos a todos con el canto, Así, con una flauta, se hace de una manera claro. natural, pero ser consciente de como del poder que tiene como ese sonido, como que tiene porque normalmente incluso en el mismo concepto de teoría como la vista, empezar también a cualificar también los otros sentidos, y lo sensorial, lo táctil,
todos los otros sentidos como percibimos y comprendemos porque para mí ha sido muy triste ver también en la educación virtual el acceso al conocimiento solo a través de una pantalla, sabiendo que el Claro, ajá, conocimiento y el aprendizaje como naturalmente se da a través de la interacción, del asombro, de un mundo de cosas mm. que, que no están pasando por ese acceso. Es un acceso como muy frío, no sé cómo lo ves tú y cómo de pronto la Universidad de la Tierra o cómo tú como ser humano y ciudadana percibes un poquito eso que pasó en la pandemia, esa gran virtualización que Sí. siento yo que valdría la pena reflexionar porque no podemos creer que nos vamos a salir tan rápido de esto creyendo que los niños van a acceder a mucho más de contenidos y tareas por pantalla y mucha pantalla. Y yo siento, pensando en lo energético que tú hablas, siento que eso desregula un poquito también nuestra corporalidad, nuestra Claro, sensibilidad, esa conexión con tanto la pantalla. A veces tenemos que empezar a reflexionar ya como maestros cuáles serían los usos particulares, sobre todo para los niños y los jóvenes, porque de no hacerlo caemos muy ingenuamente en modelos que se creen y se están postulando como para entrar con mucha facilidad. Tendríamos que reflexionar muy bien en estas universidades, en esos proyectos sobre esos usos de la sí, tecnología. No sé cómo tú lo ves claro, o cómo lo sentiste sí. en la pandemia. Mm, No, yo diría, siempre cogiendo el hilito desde lo anterior que dices, porque te estoy siguiendo mucho, las ciencias sociales pueden estarse abriendo a todo ello, pero yo creo, y en esta educación del presente y del ahora, creo que también ahí viene mucho la tradición intelectual del mundo andino. Por ejemplo, yo creo que esta idea del corazonar desde allí o desde el sentipensar también tomando a Falsborda, sí que se vienen abriendo, mejor dicho, esto nunca se ha perdido del horizonte porque justo el corazonar lo que dice es que tenemos que tener esa relación con la cosmoexistencia, el cosmoconocimiento, y eso implica el cuidado también ya de todo lo que hemos quizás venido conversando de los seres sintientes, humanos, no mm, humanos, pero del cosmos, del universo. mm, ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí está un poco la idea. Yo frente a la virtualidad diré que yo soy de las pedagogías del contacto, mm, soy de las pedagogías de la cercanía, soy de esto del abrazo. Ahora, que hemos podido hacer una cantidad de cosas virtuales es mm, impresionante. O sea, yo, por ejemplo, se logró hacer talleres de cuerpo en toda esta metodología que te la describí, que es totalmente cercana a la que también tú aportaste mm, en este espacio. Yo creo que es como parte de igualito de lo mismo, y lo logramos, o sea, lo logramos virtualmente. Eso fue un tema medio mágico, ¿no? Que se dio así. Pero también creo yo que estamos frente a una situación muy compleja en el sentido de cómo los modelos educativos pueden empezar a o se vienen diseñando ya de manera muy homogénea a través de la virtualidad, ¿sí? Y de los cursos y programas de virtualidad, donde realmente ya el maestro no se necesita, porque hasta pues el mismo programa arroja la evaluación y todo. Es decir, eso me preocupa mm, porque yo sí creo que esta educación que tú te estás también pensando a través de todos estos programas, eh, no pueden homogenizarse. O sea, mejor dicho, si perdemos de vista toda lo pluriversal, si perdemos de vista la biodiversidad y mm, todo ello, vamos a quedar en un formato y un formato muy en virtud de las leyes de un trabajo contemporáneo global, ¿no? O sea, entonces, todo eso me empieza a inquietar, y yo sí creo que hay que
en retomar, es decir, pelearnos este espacio porque no todo está en Google, realmente. Muchas de todo lo que hacemos y de ese despertar molecular, todo eso, eso no es Google, eso es otra dimensión profundamente humana, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está eso en tensión. Mm. Me Sí. gustaría de pronto por tu experiencia con el doctorado y estudios latinoamericanos, pronto algunos referentes que sean como potentes para pensarnos esto de esta educación. Cuando hablamos del futuro, lo pensamos como una metáfora de lo abierto, más que lo de que está más Ajá, adelante. No es la ok. metáfora de lo de una escala temporal de mañana, pasado mañana, sino como de lo por construirlo, por configurar lo que está Ajá, como todavía no hecho, sino como el ser, sí, el ser siendo de Semmelman y eso del gerundio, del movimiento, y también el futuro, también algo muy bonito, y el futuro lo estamos viendo también como el estado de conciencia más alto que yo tengo del presente, como la conciencia más clara, más luminosa, más profunda de lo que yo estoy viviendo ahorita. Ese sería el futuro, no tanto como más adelante, porque muchos me han preguntado mucho del futuro como como de una coordenada temporal, no, es como por poner una metáfora de construcción, ¿cierto? De que vamos a construir ujú. algo y como que el horizonte está así, el horizonte de eventos está abierto para esa construcción. Pero entonces sí me gustaría de pronto, Pilar, algunas referencias, de pronto de algunos pensadores latinoamericanos, porque siento que parte de esa descolonización de la mente, de las costumbres, de las prácticas, es un gesto que todavía tenemos que seguir nutriendo todavía mucho en la academia y en las escuelas y paralelamente a esa decolonización, pues la revalorización también de esas matrices de pensamientos, pues mucho más, no sé, como terrestres, pero también cósmicas, ¿cierto? Como más holísticas. Yo lo digo holísticas en el sentido de que Ujú. involucra lo grande, lo pequeño, para un lado, todas las dimensiones del ser humano y de la existencia compartida. Entonces, sería bonito que nosotros empecemos a estudiar. Yo siento que parte de esa reflexión, pues, la han venido dando algunos teóricos. Para mí, por ejemplo, Dussel y Arturo Escobar son los Ujú, que me han ayudado a pensarme un ujú. poquito esa deconstrucción, digámoslo, de colonial y todo eso, pero sé que de pronto tú tienes, ese del corazonar yo no lo conozco, pero se te lo he escuchado varias veces. El corazonar, Mm, sí, que tengo todavía muy en deuda de seguirlo pues trabajando, porque mm, en esta cercanía, dijéramos más inmediata, pues con Catherine Walsh, que inclusive pues estuvimos por acá trabajando con ella, sí, realmente con ella yo tengo una conversación previa a entrar al doctorado, porque yo venía de una experiencia X de maestría muy compleja y mm, para mí sí era muy importante que toda esta tradición latinoamericana de la cual yo había sido parte, la pudiese como sintetizar de alguna manera en estos ejercicios académicos, mm, doctorales. Entonces, Catherine fue allí muy importante, pero en todas estas que hay realmente, claro, Dussel es muy importante, pero yo diría nuestro amigo Arturo Rego, es importantísimo en ese pensar de las ontologías relacionales, por Con él lo ejemplo. quiero invitar también. Ah, súper, claro, Arturito, claro. O claro. sea, Arturo es muy clave. Y, por ejemplo, en esto del corazonal está Patricio Guerrero, ¿no? Ujú, Patricio Guerrero es ecuatoriano, intelectual, no sé de qué comunidad es, pero él estudió también el doctorado, estudios culturales. Yo conozco en Patricio como toda la propuesta del corazonal y se puede conseguir en la red y lo que él hace es que las canta. No solamente él explica, sino que él, generalmente sus ponencias son cantadas, genial. ¿no? Entonces, eso es genial. También Patricia, de México, Patricia Pérez. Ella publicó también un libro sobre el corazonar. Entonces, Javier Lajo Laza, que es intelectual del norte del Perú, tiene también una reflexión. Yo creería que vale la pena hacer un rastreo de los intelectuales originarios,
afro, por ejemplo, ahorita con todo afro e indígena, ahora con todo este pensar afro, su Mm, lugar, ¿no? ¿No? Por eso Arte Sin Pausa hizo un homenaje que se llamó Gracias África, ¿no? Que es todo el pensar afro. Entonces yo diría muy en la línea de Betty Ruth, ¿no? Del Pacífico, del mismo Arturo Grueso, que viene trabajando todo ello. Es decir, hay muchos pensadores, llamémoslo así, eh, pensadores del hacer también, que están a nuestro lado. ¿Sí? qué Y a mí bueno. me ha llamado la atención pensar en los que están a nuestros lados, ¿no? Y empezar a leerlos, a trabajar con ellos, y lo que tú estás haciendo también en este ejercicio, ¿no? Mm. Sí, sí, No, maravilloso la conversa, Pilar. Veo que hay muchos puntos en común en lo que en la Universidad de la Tierra pues se está planteando. Ojalá podamos seguir esa construcción colectiva y a seguir uniendo los esfuerzos, las alianzas, de pronto cómo poder combinar en algún momento algunos encuentros colectivos, ¿cierto? Algunos eventos que también se viene para así la es, Universidad del Futuro, algunos encuentros también buscando también crear como otras dinámicas también que sirvan de puente, ¿cierto? Porque así creo que eso es. es lo que hacemos como maestro. Siempre me he pensado mucho esa figura del maestro como intermediario cultural y también como artista en el sentido de que uno como que hace una curaduría, no solo de lectura, sino de experiencias, curatorial. Curaduría tiene un concepto muy bonito, tiene que ver con el cuidado. Entonces, una curaduría del humano, una curaduría de la semilla bella que uno percibe. Entonces, como prestarse uno para hacer curaduría del humano, es parte de este esfuerzo de la Universidad del Futuro, empezar a mirar, a atraer y hacer puente en espacios on y offline. Creo que se viene muy fuerte, ya ha pasado la pandemia otra vez, los abrazos, la pedagogía del abrazo. Voy a tener una conversación pronto también con una amiga brasilera para hablar un poquito sobre las pedagogías del abrazo, una mujer que trabajó con Paulo Freire y bueno, trae un testimonio también muy chévere alrededor de la educación popular y vamos a estar siempre tejiendo un poco más el rastro también con lo afro también. Estuvimos también con el profesor Perea Ah, compartiendo. Con él tuvimos un inconveniente, hizo una charla muy maravillosa biográfica con música, sí, pero los audios de YouTube pues me impidió pues subir claro, la charla de él, pero voy a tratar de salvarlo para que quede como podcast. Lo que se viene también para acá, para la Universidad del Futuro, vienen como contenidos digitales multimedia, como unos podcasts, una serie de podcasts. Establecer también un equipo, también como ustedes lo han venido haciendo, como un equipo de trabajo para poder descentralizar las responsabilidades y poder seguir construyendo y a producir de pronto a futuro algunos recursos educativos, ¿cierto? Para el público. total, claro, Unos recursos, algunos talleres, y también grupos de estudio. Creo que una universidad también inicialmente tiene que ser un espacio como eh, se pensaban antes los espacios educativos que eran como gente que se encontraba a estudiar temas y de establecer una agenda temática de temas que son relevantes. ¿Y cuáles son los temas relevantes? Por lo menos en este momento, los frentes que yo veo que quisiera meterle con mayor profundidad la comprensión. Uno son los temas de género, los temas ujú, ambientales, los temas de primera infancia, los temas de sin duda. tecnología, culturas de paz, educación artística y bueno, creo que ese es como en buena parte un poco como el resumen un poco de lo que yo en mi vida le he metido también como las ganas de comprender, pero ya no solo, sino ya buscando pues los expertos y la gente en los territorios que tengan pues un conocimiento práctico de esos temas que nos podamos ayudar, pero sí manteniendo los grupos de estudio y la profundidad siempre para un Claro, grupo de base para poder también crear esa red próspera de creadores de sentido. Es que la creación de sentido y de contenido van de la mano, ¿cierto? Y mucho la sí, poesía y la musicalidad. Creo que también hemos tenido unos programas alrededor del circo, un circo en Bolivia que se ah, llamó el Circo El Tapeque, muy bonito. Y ahorita viene también otro del ecocirco allí en Anapoima, que detrás de esto se va viendo también lo bonito de la regionalidad, de la localización, porque es como descentralizar un poquito
la escolarización de un lugar y de la autoridad docente, sino como, miren, los maestros están distribuidos en el territorio y poder como el sueño de fondo es como también algunas residencias, como que, por ejemplo, yo pueda, así yo viva en una zona pequeña, yo cuántas personas podría tener, digámoslo, para yo como invitar también a que el territorio se pueda vivir de una manera más Así es. rica, o invitar a la gente a tener una experiencia conmigo, ya sea en lo urbano, en lo rural, pero que descentre un poquito como el espacio físico y lo haga más como una cuestión de comunidades como actuando y accionando en algún lugar. Así es como se viene soñando esto. Estoy también en el futuro también quisiera, y eso te lo cuento a ti como novedad, también escribir sobre esto que se está pues conversando, sacar unos materiales, de pronto una publicación ya más colectiva. Y sería también interesante también con la Universidad de la Tierra poder pensarnos algunas publicaciones, digámoslo, colectivas alrededor de compilaciones que podamos hacer sobre temas que de pronto converjamos para invitar a un grupo de personas a escribir y también a empezar a nutrir una línea editorial, porque tú sabes que los proyectos educativos necesitan como esos materiales y en última son los materiales que los estudiantes o la gente pues van a tener a su alcance como transmedia. La transmedialidad, yo por eso siento que la parte tecnológica que me llama más la atención a mí, para no quedarnos solamente como en el asunto de la educación virtual, así de contenidos ahí en una Ajá. pantalla, es como enganchar a las personas con contenidos muy ricos, muy profundos, muy interesantes, pero en diferentes medios y que uno lo vaya llevando al otro y te va llevando al otro y en ese viajar, pues vas creando todo un sentido alrededor de lo que esas personas están diciendo. Lo que voy a decir en el podcast va a ser diferente a lo que vas a ver en el libro y lo que vas a ver en el libro va a ser diferente a lo que va a ser una experiencia, pero como que todo eso va completando el sentido de una construcción como transmediática de conocimiento. Y lo otro que también se viene, que es también como un desafío, es empezar a, no sé, ya futuro también, pensando en esta gran protopía de educación, es como una agenda política práctica también, como buscar también cómo empezar a generar un puente con el gobierno, con las políticas públicas, porque yo siento que se Claro, requiere totalmente. traer esa Mm. evidencia de ese conocimiento a las personas que están pues haciendo el plan de ordenamiento territorial, que están pensándose la educación, porque no tendría ningún lugar pues todo esto que está pasando, sino, y yo siento que pues también pues hay un grado de esperanza también con pues los nuevos gobiernos que puedan surgir acá en Colombia ahora en adelante, que puedan prestarle más atención a esa sabiduría de los territorios, a ese conocimiento propio, ¿cierto? Ancestral, urbano, ¿cierto? Ah, Para que puedan volverse como un insumo para lo que tiene que ver con la definición y toma de decisiones, porque yo siento que a veces eso no es muy claro a veces en las políticas. A veces no, se hacen cosas solo como por opiniones, pero no se tiene en cuenta la evidencia y los materiales. Y yo siento que una mejor política podría tener ese diálogo ahí entre academias y prestando como un servicio para que esos materiales pues puedan en algún momento pues ser útiles para pues algo ya pues de más alto alcance. Entonces por ahí va como el sueño oh, y excelente. El sueño y el futuro. Incluir allí, por ejemplo, esto de las aulas vivas, es en ese las aulas sentido de vivas. lo territorial. Mm, Acá también participa Educación al Tablero, que es una mm, experiencia, bueno, desde la virtualidad también, pero son una serie de programas muy interesantes. Y bueno, y también esa apertura para visitar. Bueno, sí hay una estructura física, es la última oficina que tuvo Orlando Falsborda, justamente en Teusaquillo. Allí funciona la Universidad de la Tierra y también en la Casa de la Paz con los festivales de la memoria, que entre otros el 23, que es sábado, creo 23, ahí te pasé la invitación, o sea, es como el lugar donde todo este tema de llamémoslo vivir de otra manera, los saberes, pues se hacen allí, ¿no? Desde la comida, desde la literatura, desde el juego,
yo creo que como ese espacio deben haber, y entonces es empezar, ¿no es cierto? Como Qué bonito. a tejerlos, a compartirlos, ¿no? Mm, Entonces, no, pues me parece excelente, excelente este espacio, esta iniciativa. Bueno, ojalá nos podamos juntar un día claro, presencialmente, obvio. muchos de los que estamos acá, los que sea posible, en este espacio que tú has o que tú dinamizas, ¿no? Entonces, No, yo te eso. doy mucho el agradecimiento de estar acá. Me pienso que se abordaron cosas muy importantes y reflexivas alrededor de lo que pues, nos interesa hablar es sobre educación. Hay como muy buenos elementos y bueno, me voy muy contento para seguir pues en esta construcción. No sé, algo que quieras decir último para ya despedirnos, redondear la Sí. conversación. No, el agradecimiento es mutuo, Andrés, y bueno, no, la seguimos. Esto es de todos los días. Entonces, también un fuerte abrazo para ti.